gusto es poder saludarte nuevamente y darte la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos a meditar en el libro de Isaías, capítulo número 1. Comenzamos una nueva sección de la Biblia llamada Los Profetas Mayores. Conozcamos un poco quién fue el escritor de este libro, Isaías. Isaías se casó y tuvo 2 hijos. En Jerusalén, el escenario principal de sus labores, llegó a ser un predicador en la corte y tuvo mucha influencia. Durante muchos años también fue consejero político y religioso de la nación. Además, su ministerio profético, junto con el de Miqueas y quizá también la influencia indirecta de Oseas en el reino del norte, contribuyeron a las reformas del rey Ezequías. Isaías vivió en un mundo convulsionado, en un mundo que estaba lleno de tinieblas, lleno de pecados. Tanto para Judá como para Israel fue un tiempo de peligro y también de mucha crisis. El pueblo de Dios había caído en muy graves pecados. ¿No te parece similar a la condición actual en la que vivimos? Es por eso que durante estos 66 capítulos que conforman este libro, Dios tendrá mensajes maravillosos para cada uno de nosotros. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el capítulo de este día. De los versículos 1 al 9, Isaías hace una descripción gráfica de la condición actual del mundo. El libro comienza con un reclamo de parte de Dios para sus hijos. Notemos lo que dice el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron hacia atrás. Notemos que Dios está hablando de aquellos que Él crió y también engrandeció. Dios esperaba que ellos lo amaran, que le sirvieran, que le obedecieran, al menos por agradecimiento por todas las bondades que Dios había hecho para con ellos. Sin embargo, se alejaron de Dios, le dieron la espalda y ya no quisieron andar en sus caminos. ¿Por qué fue esta actitud del pueblo? Porque cayeron en las terribles garras del pecado. Notemos cuáles eran las condiciones de este pueblo en aquel entonces. La primera la encontramos en el versículo 3. Falta de entendimiento y conocimiento. Cuando alguien está cegado por el pecado, difícilmente entiende o comprende las advertencias que alguien le hace. Para esta persona le parece que todo es bueno, a pesar que sabe perfectamente que después de sus malas acciones vendrán terribles consecuencias. Es más, Dios compara a estos necios, según el texto, con el asno y con el buey. Estos animales conocen a su Señor, no así aquel que está cegado por el pecado. Una segunda característica de este pueblo, según el versículo 5 y 6, es que estaban enfermos en todos los sentidos. ¿Sabes? El pecado enferma. No solo hablando en términos espirituales, también lo hace en términos físicos, en términos también emocionales y sentimentales. Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente, declara el verso 5. También otra característica de este pueblo lo encontramos en el versículo 7. Habían algunos daños colaterales. Aún nuestros bienes y posesiones se ven afectados por las malas decisiones que tomamos bajo la influencia del pecado. Este pueblo perdió sus tierras. Dice que sus ciudades fueron quemadas a fuego. Y eso era precisamente consecuencia de sus malas acciones. Después del paso del pecado en nuestras vidas, lo único que podemos esperar es la destrucción. De los versículos 10 al 20, Isaías hace un llamado al arrepentimiento al pueblo. Notemos lo que dice la siguiente declaración. Judá todavía tenía la apariencia de ser una nación
muy religiosa. Se ofrecían muchos sacrificios en el templo, pero había poca verdad en la religión. El profeso pueblo de Dios había olvidado qué era lo que Dios requería verdaderamente de ellos. Sin embargo, ellos mantenían las formas externas de la religión. Estaban dispuestos a ofrecer sacrificios, pero no a entregar sus corazones a Dios. En síntesis, era una consagración superficial. Aquí hay al menos 4 advertencias que Dios quiere hacernos a cada uno de nosotros en esta hora. La primera, la encontramos en el verso 10. No permitamos que nos ocurra lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdas estas ciudades? Ciudades que se abandonaron en las manos terribles del pecado y sus consecuencias fueron también terribles. Es más, estas ciudades, según lo que registra el libro de Génesis, fueron destruidos. Evitemos llegar a este extremo. La segunda advertencia la encontramos en los versos 11 al 14 y es que no caigamos en una religión vacía. Dios estaba hastiado de los sacrificios de su pueblo. Estaba hastiado de su formalismo, de la frialdad de sus servicios religiosos. Estos se habían convertido en rutinas sin esencia espiritual. De nada nos sirve, apreciados amigos y hermanos, hablar de amor si no lo demostramos. De nada nos sirve leer la Biblia todos los días si no estamos dispuestos a poner en práctica estos principios. De nada nos sirve cantar si no lo hacemos con gozo. De nada nos sirve hablar todos los días con Dios si no estamos dispuestos a obedecer su voz. De nada nos sirve ir a la iglesia si no estamos preocupados por la salvación de otras personas. ¿Te das cuenta? Es la misma condición que el pueblo actual. Hoy en día también la religión se ha vuelto formal, se ha vuelto fría y se ha vuelto también vacía. La tercera advertencia que nos hace la encontramos en el verso 15. Si no cambias de actitud, nos dice el Señor, esconderé mi rostro de ti. No podemos presentarnos delante de Dios con la carga de pecados a menos que sea para entregárselos a Él en confesión, en arrepentimiento y en abandono de estos pecados. Pero no pretendas estar acariciando un pecado y hablando cara a cara con Dios. Él, según el texto número 15, Dios esconderá su rostro de nosotros y aún su oído apartará para no escuchar nuestra oración. Y la cuarta y última advertencia la encontramos en el versículo 16 y 17. Y nos hace una especie de pregunta. ¿Qué esperas? Actúa ya de una vez para realizar cambios en tu vida. Es tiempo de tomar decisiones, cambiar de dirección, abandonar nuestros pecados y vivir una vida piadosa. Dios nos hace una sublime invitación. Nota lo que dice el versículo 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La frase venid luego denota la importancia y el deseo que Dios tiene de limpiar tu vida de todos tus pecados. Denota el deseo que Dios tiene, que sea pronto. ¿Y sabes por qué? Porque el tiempo se está terminando. Habrá un momento donde ya no habrá una posibilidad que negocies con Dios. Habrá un momento en donde ya no podrás hacer nada más por tu salvación. Es ahora que el Señor te dice, venid a mí y estemos a cuentas. Es posible que alguien que me está viendo en este momento diga, pastor, es imposible que yo vaya a la presencia de Dios así como estoy. Estoy sucio. Huelo mal, pastor. Huelo a drogas, huelo a alcohol, huelo a prostitución, huelo a pecado. No puedo presentarme así
delante de Dios, debo limpiarme para ir donde Él. Sabes que ese es un pensamiento equivocado de la humanidad. Es un pensamiento que Satanás ha colocado en la mente de aquellos que hoy están hundidos en el fango del pecado. La invitación, si hoy te sientes así, sucio, si te sientes indigno, la invitación, venid luego y estemos a cuentas, es para ti. Porque Dios quiere limpiarte. Dios quiere limpiarte las heridas que hay en tu corazón. Dios quiere limpiar las heridas emocionales que el pecado ha causado en tu vida. Es posible que tus heridas sean como las que relata el versículo 6 del capítulo de hoy, que no estén curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso es lo que Dios quiere hacer. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Y Dios quiere, a través de su Santo Espíritu, restaurar tu vida. Por lo tanto, venid hoy ante la presencia de Dios y ponte a cuentas con Él. ¿Te gustaría hacerlo? Entonces te invito a que hagas la siguiente oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te quiero pedir de manera muy especial por todos aquellos que en este momento se están sintiendo sucios e indignos de venir a tu presencia. Gracias porque un día nosotros también nos encontrábamos en la misma condición. Recibimos el llamado a un arrepentimiento genuino. Aceptamos tu invitación y hoy, por la gracia maravillosa de Dios, somos lo que somos. Si hay alguien en este momento que está hundido en el lodo del pecado y siente que está demasiado sucio, hoy tú le haces una invitación y le llamas para purificar su vida a través del Espíritu Santo. Por favor, toca sus vidas y permite que esos corazones sean abiertos y sean restaurados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Recuerda que mañana tenemos nuevamente una cita en una edición más de Reavivados por su palabra y así seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Que el Señor te bendiga.